Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a tener otra clase de Biblia. Esta clase de Biblia se llama, soy el Padre Jesús Camacho, estoy desde aquí, desde la iglesia de Our Queen Heaven en McDonough, Texas, en el Southwest San Antonio. Hoy es noviembre 5 del 2025, hoy es miércoles, ombligo de la semana, dicen por ahí. Y bueno, pues vamos a dar otro tema que se llama, es muy interesante, ¿verdad? Es ver cómo vemos, no se crean, se llama el tema ver con los ojos de Jesús. Voy a poner de qué lado, ¿verdad? Allá también tengo a mi Señor, por aquí está, ¿verdad? Está pendiente de qué estoy dando, entonces él es el mejor juez, va a decir, no, pues te la regaste, ¿verdad? Bueno, aquí está el Señor, ¿verdad? Ya lo vieron, entonces vamos a ponernos aquí entonces. Y luego voy para allá. Ahí voy para allá entonces. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos mucho todos los dones que nos das. Gracias por la vida, gracias por la fe, gracias por la salud, gracias por la enfermedad. Te pedimos por aquellos que están enfermos, especialmente Padre tú, el Padre Felipe, bendícelos, ayúdalos. También te pedimos por cada uno de nosotros, especialmente para que hagamos tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a poner de aquel lado para leer los puntos y luego me regreso para acá, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Bueno, yo soy el Padre Jesús Camacho y el tema de hoy es un tema muy rápido. Se llama el tema de ver con los ojos de Jesús, ¿verdad? Aquí está nuestro Señor. Ver con los ojos de Jesús. Y el tema sería el tema se llama ver con los ojos de Jesús y lo que le llamamos la interpretación, ¿verdad? Es decir, cómo interpretamos nosotros. Hay que interpretar como Jesús interpretaba, ¿verdad? Número 1, ¿quieres ser feliz? Ve como Jesús ve. Lucas 14, del 1 al 6. Jesús pregunta, ¿ustedes qué piensan? Número 2, eso fue el jueves de la semana pasada, ese fue el Evangelio. Número 2, haz de tu vida el mejor bestseller de la historia, ¿verdad? Día de los Muertos, ¿verdad? Ahorita a propósito de eso, de que celebramos el domingo. Bestseller es como el gran libro, ¿verdad? El libro más vendido, ¿verdad? Haz de tu vida el mejor bestseller de la historia. Número 3, ¿cómo ves tú la realidad? Y vamos a checar en Romanos 13, del 8 al 10, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice acerca de esto? Y número 4, hay muchas religiones porque interpretamos mal, ¿verdad? Interpretamos mal a Jesús, ¿verdad? Ahí lo voy a poner yo entonces ahí. Interpretamos mal a Jesús, ¿verdad? Recuerden que yo veo y luego después yo lo que pienso y entonces ya doy una interpretación de la realidad. Esa es la manera, el proceso cognitivo, como dirían los psicólogos. Número 5, para no equivocarnos hay que acercarnos a la iglesia. Y vemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de la interpretación de la iglesia que se hace, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles 2, 43, 47, ¿qué es lo que hacían? Hechos 15, 28, especialmente donde dice, ¿verdad?, nosotros los apóstoles y el Espíritu Santo hemos decidido, ¿verdad? Es decir, la autoridad de la interpretación, ¿verdad? Y también vemos en el CCC que tengo abajo, el CCC, es el Catecismo de la Iglesia Católica, y lo pueden ver ustedes, pueden leerlo, los números 84, 85, y de los números de 109 al 118, ¿verdad? Son párrafos, ¿verdad? Y para que vean qué significa la interpretación. Eso es muy importante, ¿verdad? Ahorita les voy a decir por qué. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros utilizamos las imágenes porque ellas nos acercan más a lo divino, ¿verdad? Ellos no son dioses, ¿verdad? Entonces, pero nos ayudan mucho. Como las fotos para ustedes, ¿verdad? Que ven una foto y piensan en alguien, ¿verdad?, que ustedes quieren, o alguien que ya no está con nosotros, o alguien que vive en alguna otra parte. Muy bien, vamos entonces a iniciar, ¿verdad? Me voy a poner de aquel lado. Esos son los números que vamos a ver. Entonces, ver con los ojos de Jesús. Vamos a ver un poquito sobre la interpretación. Un saludo allí
hermano Sergio Camacho. Ahí María Ellis Álvarez también. Entonces, ya le leí los números, vamos a empezar entonces con el tema. El tema se llama, desde el punto de vista religioso, podemos decir, el tema se llama ver con los ojos de Jesús. Desde el punto de vista científico, filosófico, psicológico o hasta teológico, podemos hablar de lo que se llama la interpretación. Es decir, ¿cómo vemos? Porque a veces nosotros vemos, pero no vemos. O vemos lo que otros no ven. Depende de la atención, ¿verdad? Entonces, y esto es a propósito, ahorita vamos a hablar de las lecturas que hemos estado hablando a través de estos días. Muy bien. Entonces vamos a empezar con número 1, ¿verdad? Entonces, ver con los ojos de Jesús significa cómo interpretas tú las cosas. Esto es importante porque nosotros los seres humanos, ¿verdad? Nosotros nos hemos hecho tantas divisiones, ¿verdad? Hemos hecho tantas interpretaciones personales, ¿verdad? Porque cada quien de nosotros vemos la realidad de alguna manera, ¿verdad? Pero eso no crea el caos, ¿verdad? Lo que crea el caos, ¿verdad? Es el que yo no quiero, ¿verdad? Yo no quiero afiliarme, ¿verdad? A alguna manera de pensar, ¿verdad? Por ejemplo, ver con los ojos de Jesús, decir, si nosotros queremos ser cristianos, tenemos que seguir a Jesús. Entonces tenemos que interpretar las cosas a como Jesús las veía. El problema en la actualidad es que hay muchas iglesias y hay muchos puntos de vista, porque a pesar de que nosotros seamos cristianos, nosotros no vemos como Jesús veía y no interpretamos como Jesús interpretaba. Es decir, creemos en Jesús, ¿verdad? Pero nosotros interpretamos de acuerdo a yo. Aquí debería estar Jesús, ¿verdad? Pero nosotros le ponemos yo, ¿verdad? Yo veo algo, ¿verdad? Yo soy el que interpreto, ¿verdad? Con mis valores, con mis experiencias, con lo que hago, y después pienso y entonces interpreto. Por eso es el problema que nosotros tenemos. Por eso, ver con los ojos de Jesús significa que interpreta las cosas como Jesús las interpretaba. Y este tema empieza porque el jueves de la semana pasada leímos el Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Y fíjense lo que dice. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versos del 1 al 6. Eso fue lo que estuvimos leyendo. Dice esto. 14. Esta es la Biblia Dios habla hoy, ¿verdad? Muy bien. Dice esto, Lucas 14, del 1 al 6. Dice, muy bien. No se trata de uniformar, ¿verdad? Pero se trata de entender, ¿verdad? Que el ser humano, ¿verdad? No puede vivir en el caos, es decir, que cada quien haga una interpretación. Dice, y yo he escuchado en la tele, ¿verdad? Que dice, no, es que tu punto de vista es el más importante. Bueno, para vender sí, ¿verdad? Pero para hacer no, ¿verdad? Porque tenemos las leyes. Las leyes son las que en verdad, ¿verdad? Te dicen cómo te debes de regir. Y las leyes se basan en que muchas veces pensamos igual. Muy bien. A pesar que digan que nuestra opinión es la más importante. Dice Lucas 14, 1 al 6, dice, sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo y otros fariseos lo estaban espiando. También estaba allí delante de él un hombre enfermo de hidropesía. Jesús le preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos, ¿se permite sanar en sábado a un enfermo o no? Aquí es donde les digo la pregunta, ¿verdad? Jesús dice, ¿cómo tú interpretas, ¿verdad? La escritura? ¿Verdad? Dice Jesús, Jesús les preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos, ¿se permite sanar en sábado a un enfermo o no? Es decir,
¿Cómo tú lo interpretas? ¿Cómo tú lo ves? Le pregunta Jesús a ellos, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo piensas? ¿Verdad? Porque recuerden que tú lo vas a pensar de acuerdo a tus valores, a cómo te sientes, a tu edad, a tu educación, a tus experiencias vividas, al lugar, tu cultura en donde estás. Es decir, tú ves una realidad, estás viendo un enfermo de hidropesía, pero lo que tu interpretación va a ser de acuerdo a lo que tú estás pensando. Por eso, ¿verdad? Nosotros queremos, ¿verdad?, pedirle a Jesús que nos ayude a que sus valores estén en nosotros para poder pensar igual que Él y así poder interpretar la realidad. Y Jesús le dice, ¿se permite sanar en sábado a un enfermo o no? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Él tomó al enfermo, lo sanó y le dijo que se fuera, y a los fariseos le dijo, ¿quién de ustedes, otra pregunta, quién de ustedes si su hijo o su buey se cae a un pozo, no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es lo que le llamamos la interpretación. Nosotros no nos damos cuenta en la actualidad que nosotros, todos los seres humanos, interpretamos las cosas a nuestras experiencias. Lo que yo le dije ahorita, lo interpretamos de acuerdo a cómo yo me siento, mi edad, mi condición social, mi condición física, cómo me siento en ese momento, mi educación, todo eso. Es decir, después entonces hago una evaluación y hago una interpretación de las cosas. Entonces, por eso en la actualidad a la sociedad le gusta mucho que no haga grupos. ¿Por qué? Porque así cada quien va a pensar como le dé su gana y entonces nunca va a haber unidad, y como no hay unidad, no hay poder en el pueblo y entonces el pueblo no puede hacer nada. Entonces el que gobierna va a estar feliz y contento porque no hay pueblo, porque nadie está en contra de él. ¿Por qué? Porque a todos les dice, sí, tú pienses como tú quieras pensar, está bien, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Es decir, Jesús nos dice, ¿verdad?, que nosotros no podemos, ¿verdad?, vivir en un caos. Tenemos que vivir en una sociedad. Por eso nosotros, ¿verdad?, para ser buenos cristianos tenemos que ver cómo Jesús veía. ¿Y cómo Jesús veía? ¿Verdad? Lo vamos a ver después, ¿verdad? Con misericordia, con amor, ¿verdad?, con compasión. Esa es la manera como Jesús ve las cosas. Por eso un cristiano se supone que es alguien que ve como Jesús ve, ¿verdad? Y por eso hay muchas divisiones de iglesias, porque nosotros no vemos como Jesús ve. Vemos como nosotros vemos. Por eso cada quien hace una interpretación de la religión y cada quien hace su iglesia. Porque no terminamos de ver como Jesús veía. Ahorita les explico más. Entonces, ¿quieres ser feliz? ¿Verdad? Ve como Jesús veía. ¿Verdad? Y esto se une a esto, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. No se vayan ahí porque para que entiendan bien lo que estoy diciendo. Muchas gracias. Porque hay gente que ve un pedacito y dice, no, es que estuvo muy aburrido, no lo entendía. Digo, bueno, no lo entiendes porque todavía porque no viste todo, ¿verdad? Como la película esa a veces lo bueno viene al final. Me acuerdo de una película, a propósito de la interpretación, me acuerdo de una película de Cantinflas, que él era caballero, ¿no? Para los que han visto esas películas de los 50. Y entonces sale que era un caballero y que luchaba y que no sé cuánto y que espadachines, y toda la película se trató de eso. Y al final, ¿verdad? Él pues no, yo no me acuerdo muy bien cómo queda al final esa película, pero dice que no sé si él logró el amor de la princesa o no sé. Pero no sé si lo mataron o lo que sea. Lo único que sé es que al final, ¿verdad?, tú dices bueno, ¿verdad?, pues qué triste, o no sé cómo quedó, total, bueno. Y entonces a él le dan ¿verdad?, creo que lo acuchillan o algo así, y se tira y se queda así tirado. Y luego cambian de escena y él despierta. Y se da cuenta que todo lo que había pasado era un sueño, que nada de eso había sido realidad. Y a veces nos pasa a nosotros así, ¿verdad? Pensamos nosotros, ¿verdad?, que decimos, no, pues es que el padre no le entendía qué estaba diciendo. Bueno,
porque todavía no llegas al final. Deja que expliquemos para que entiendas de qué estamos hablando. Muy bien. El asunto de la vida actual, ¿verdad? Es la interpretación que hacemos, ¿verdad? Cómo interpretamos las cosas es como vemos la vida. Por eso ahorita es importante, ¿verdad?, que le demos a los hijos buenos valores, ¿verdad? Porque si ellos van a interpretar, recuerda que la interpretación, ¿verdad?, es a partir de tus valores, ¿verdad?, de tus experiencias vividas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, pues qué interpretación van a hacer de la vida, ¿verdad? Si ellos, por ejemplo, tienen experiencias vividas, ¿verdad? Entonces, Jesús va a preguntarle, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Tú qué piensas acerca de Jesús? ¿Tú qué piensas acerca del mensaje de Jesús? Jesús lo único que nos quiere que seamos en el fondo, que seamos felices. Pero la felicidad, ¿verdad?, no es algo por lo que se lucha, ¿verdad?, sino es una manera de ver la vida. Muchos creemos que es luchando, y no. Jesús nos lo enseña aquí, ¿verdad? Si tú quieres ser feliz, ve a la manera de Jesús, y con eso tienes. La gente piensa, ¿verdad?, que ese ser felices es tener mucho dinero y hacer muchas carreras, y no, ¿verdad? La felicidad verdadera solamente consiste en que tú aprendas a ver como Jesús. Porque el Evangelio de hoy nos dice algo bien raro. No sé si ustedes leyeron, fueron a la misa hoy, pero leímos la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, verso 15 al 24. Y dice, no es cierto. Era San Lucas 14, 25 al 33. Y dice, en aquel tiempo Jesús caminaba, en aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere seguirme y no prefiere a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, iniciando en el versículo 25. Es decir, Jesús, ¿verdad?, si tú te fijas, ¿verdad?, para nosotros los seres humanos, ¿verdad?, actuales, de esa sociedad en la que vivimos, pues para nosotros lo más importante es el dinero, es estar bien, es tener la buena familia, es estar unidos, ¿verdad?, es no sufrir, es estar en confort. ¿Y cómo Jesús me está pidiendo algo diferente, ¿verdad? Si te fijas tú, la manera de la felicidad en Jesús es diferente. ¿Pero por qué? Porque Jesús sí sabe cómo podemos ser felices. La verdadera felicidad no está en que acumules cosas, ¿verdad?, sino está en que veas las cosas diferentes. Porque al 1% del mundo le va a tocar tener dinero y le va a tocar, ¿verdad?, tener posesiones. Algunos dicen que es hasta el 10%. Tener posesiones, tener dinero, tener fama. Pero el 90% de la población del mundo le va a tocar ser pobre, sufrir, tener necesidades, trabajar muchísimo y algunos hasta ser esclavizados. En este mundo que se empieza a esclavizar otra vez a los grandes, a las ciudades y a los países. Y entonces, ¿en dónde encuentra la felicidad? Y Jesús nos lo dice muy fácil, ¿verdad? En la manera en que Jesús veía las cosas. No es, ¿verdad?, no es yendo detrás de algo donde vas a encontrar la felicidad, sino es en la manera que tú ves las cosas, es lo que te va a dar la felicidad. Eso es simplemente. En la manera que tú veas las cosas, es como tú vas a ser feliz. Y la manera de Jesús es a la manera de cómo es ser, ¿verdad? Lo leímos en la carta a los Romanos. ¿Dónde está? La carta a los Romanos en el capítulo, ¿dónde está? En el capítulo 13, verso del 8 al 10. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, ver con los ojos de Jesús significa ser felices a la manera de Jesús. Tú quieres ser feliz, ¿verdad? Busca como Jesús, ¿verdad? Y no solamente es Jesús, ¿verdad? Jesús fue el primer psicólogo. La psicología te lo va a decir mucho ahora. La manera de ser feliz es la manera que tú veas las cosas. Si tú estás en un rincón, ¿verdad?, en el rincón de las víctimas, ¿verdad?, pidiendo que todos, ¿verdad?, que todos te ayuden y que tú sufres y que nadie sufre y que todos te están haciendo sufrir a ti, pues nunca vas a ser feliz, ¿verdad? La felicidad es, ¿verdad?, ver a la manera de Jesús, ¿verdad?, es ver las cosas de una manera
positiva, con fe, con amor, con esperanza. Muy bien. Número 2, es la misma idea. En el número 2, el domingo conmemoramos el día del Día de los Difuntos, ¿verdad? Y una de las cosas que yo les decía, ¿verdad? Es que, ¿por qué rezamos por los difuntos? ¿Por qué rezamos por los difuntos? ¿Por qué rezas tú por los difuntos? Muchas gracias por estarnos viendo. Estamos hablando de cómo Jesús interpreta la vida y cómo interpretar la vida para ser feliz, ¿verdad? El número 2, ¿verdad? ¿Por qué rezamos por los muertos? Porque los muertos están vivos. Tú no vas a rezar por alguien que ya está muerto. Tú rezas por los muertos porque ellos están vivos. Porque porque quieres que vayan al cielo. Entonces, a ellos se les acabó el tiempo. Ellos ya no tienen tiempo, no time, ¿verdad? Ellos ya no tienen tiempo. Pero tú y yo sí tenemos tiempo. Nosotros sí tenemos tiempo, ¿verdad? Y tenemos tiempo para que podamos hacer las cosas bien. Entonces, haz de tu vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios te va a pedir, ¿verdad? Que hagas la mejor vida que pueda haber, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Como un buen cristiano, pidiéndole que tú seas feliz, yo te voy a pedir, ¿verdad? Que escribas el mejor bestseller de la historia. Que tú seas el protagonista. En la actualidad, ¿verdad? Los medios de comunicación, ¿verdad? Sobre todo eso de los TikToks y todo eso, ¿verdad? Que tenemos ahora, ¿verdad? Te hace que tú seas un consumista, pero no un creador. Para que nosotros seamos felices, ¿verdad? Nosotros los seres humanos no hemos nacido para estar encajonados, no hemos nacido para estar encerrados en un cuarto, por eso la gente se enferma, ¿verdad? Nosotros como animales racionales, animales después de todo, hemos nacido para estar afuera. No sé si tú sabías eso, ¿verdad? Los seres humanos nacimos para estar afuera, no para estar adentro de una casa, para estar afuera. Por eso cuando tú estás mucho tiempo encerrado, ¿verdad? Te deprimes, te desanimas, ¿verdad? Porque el ser humano nació para estar afuera, ¿verdad? Entonces, tú no naciste para estar de consumista encerrado en un cuarto ¿verdad? No, tú naciste para crear, ¿verdad? Por eso cuando nosotros, ¿verdad? Recordamos a los muertos, el Día de los Muertos el domingo, es para que tú recuerdes que tú estás vivo. Ellos ya murieron, ellos ya no tienen tiempo, por eso hay que rezar por ellos. Pero tú sí tienes tiempo, utiliza tu tiempo. Utiliza tu tiempo bien. Y eso lo decía yo a propósito de la lectura del día de ayer, ¿verdad? El día de ayer el Evangelio, ¿verdad? Cuando en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, verso de 15 al 24, tú puedes leer esto, ¿verdad? Esta idea la saqué de Lucas, el del Evangelio de ayer, Lucas capítulo 14, verso del 15 al 24. Porque en el Evangelio de ayer, Jesús invitaba a que fueran a un gran banquete del reino, ¿verdad? Dice, en aquel tiempo uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichosos aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús les dijo, un hombre preparó un gran banquete y convidó mucha gente. Cuando llegó la hora del banquete, mandó a un criado suyo avisarles a los invitados que vinieran porque ya todo estaba listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré 5 yuntas de bueyes y yo voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces es Lucas capítulo 14, verso 15, 24. Es decir, ¿qué pasó? Ellos decían que no tenían tiempo. Nosotros los seres humanos siempre tenemos tiempo para lo que queremos. Y eso es cierto. Entonces, ¿cómo utilizas tú tu tiempo? Utilizas tu tiempo, pierdes el tiempo. Yo el sábado celebré una quinceañera y yo le preguntaba a la muchacha, ¿cuántas horas tú al día la utilizas para ver la internet? Dijo, todo el día, como unas 18 horas para ver la internet.
Dios nos dio la vida y el tiempo para que lo aprovecháramos, para que creáramos. Los seres humanos no somos consumidores de imagen, ¿verdad? Somos creadores, ¿verdad? Por eso yo te invito, ¿verdad?, a que tú crees, ¿verdad?, el mejor bestseller de la historia. Haz tu historia. Que tú digas al final de tu vida, cuando ya te vayas a morir, ¿verdad?, tú digas, creé, he hecho la mejor historia de la vida. Es decir, nosotros fuimos creados para eso, para que creáramos. Dios, fíjense, Dios nos hizo co-creadores. ¿Qué significa eso de co-creadores? Lo vemos en el libro del Génesis, al inicio, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Dios nos creó para ser co-creadores. Es decir, no para que estuviéramos nomás consumiendo, para que creáramos, para que tú vivieras tu vida, para que utilizaras bien tu tiempo, para que le dijeras al Señor, Señor, tengo tiempo para ir a la iglesia. Ahorita en la actualidad la gente dice que no tiene tiempo, pero es que, ¿verdad?, tenemos que checar en qué lo utilizamos, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no tengo tiempo, ¿verdad?, y se ponen a platicar 1 hora, 2 horas afuera de un parking lot, o se van a las tiendas 3, 4 horas, o se quedan en un restaurante 2 horas al día, hora y media. Entonces tú, bueno, si no tienes tiempo, es decir, escribe la mejor historia con tu propia vida. Hazlo. Y el día que lo hagas, tú mismo vas a decir, wow, estoy feliz, ¿verdad? La felicidad viene de haber hecho bien las cosas. Entonces, una es ver como Jesús veía, de ahí te trae la felicidad. La otra es de hacer, no de expectar, no de ver, sino de hacer. Aunque estés enfermo, aunque no puedas hacer muchas cosas, tú digo, bueno, voy a crear la mejor historia de la vida, ¿verdad?, de la historia humana, ¿verdad? Crea tu propia historia. La felicidad entonces, ¿verdad?, va a venir de que hagas algo. Una, que veas con los ojos que Jesús vio. La otra, que hagas, que creas, que seas activo, ¿verdad? ¿Verdad? Utiliza el tiempo, ¿verdad? Utilízalo bien. Antes en el pasado decíamos que el tiempo perdido lo lloran los santos. Ahora dicen que time is money, ¿verdad? Que el tiempo es dinero, ¿verdad? Pero es para aquellos que te están utilizando, para aquellos que te están haciendo máquina de dinero, ¿verdad? Pero la verdad, cuando termines ahí, ¿verdad?, te vas a dar cuenta que no fuiste feliz. Corriste mucho. Pero recuerda que la felicidad no está en buscar la felicidad, sino en la manera que nosotros vemos la vida. Muy bien. Ok, ese es el número 2. Muy bien, muchas gracias. Número 3. Lo vamos rápido, ¿verdad? Porque yo sé que a ustedes no les gusta mucho las reflexiones psicofilosóficas, ¿verdad? Muy bien. Número 3. Yo te pregunto a ti, al que me estás viendo, ¿cómo tú ves la realidad? ¿Tú eres una persona pesimista, positiva, rencorosa, víctima? ¿Te haces víctima siempre? ¿Eres pasivo? ¿Cómo ves tú la vida? Es decir, ¿cómo tú la ves? Déjame leerte la lectura del día de hoy para que veas cómo Dios quiere que nosotros veamos la vida. Romanos 13, del 8 al 10. ¿Cómo ves tú la realidad? ¿Cómo la ves tú? ¿Desde dónde la ves tú? Yo les decía ahora en la mañana, ¿verdad?, que la vida depende, la felicidad muchas veces depende de dónde la veas, ¿verdad? En un cuarto, si no, fíjate tú, haz de cuenta, haz una prueba. Ponte en una esquina de tu cuarto y ve todas las cosas que hay en tu cuarto. Después, cámbiate de esquina, ponte en otra esquina y ve cómo se ven las cosas desde ahí. Después, cámbiate a la otra esquina y ve cómo se ven las cosas. Después, ponte en la otra esquina y ve cómo ven las cosas. Y luego ponte en medio y ve cómo se ven las cosas. Te vas a dar cuenta, ¿verdad?,
que depende de en dónde estés, es como se ve la realidad. Por eso estamos hablando de la interpretación, ¿verdad? Si vemos con los ojos de Jesús, nosotros vamos a ser más felices. Porque Jesús, después de todo, quiere que seamos felices. Fíjate lo que dice Romanos 13, del 8 al 10. Dice esto: hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo. Porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Romanos 13 del 8 al 10. ¿Cuánta gente ve la realidad como Romanos 13 del 8 al 10 en la actualidad? Muy pocos. Muy pocos. ¿Por qué? Porque tenemos otros valores, porque otras personas nos han enseñado. Es decir, a pesar de que nos digamos cristianos, no vemos con los ojos de Jesús. Vemos con los ojos del maestro. ¿Verdad? ¿Cuántos muchachos, ¿verdad?, van a la high school, al college, ¿verdad?, y regresan sin creer en Dios? Y les digo, tú eres una reproducción de tu maestro, o eres una reproducción de tu maestra. Ve con tus propios ojos, no con los ojos del maestro o de la maestra. Ve con los ojos de Jesús. Ahorita les digo cómo estar seguros que vemos con los ojos de Jesús, ¿verdad? La interpretación, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Porque es un tema bien grande en teología y en iglesia, que se llama la interpretación de la iglesia, lo que se llama el magisterio de la iglesia. Ahorita lo vamos a ver. Por eso les digo que se queden a todo el tema, porque después dice la gente, es que el padre no sé qué estaba diciendo. Pues sí, pues no te quedaste hasta el final, ¿no? Tal como el que dice, no, pues no me gustó la película. No, hombre, al final, como últimamente los partidos de fútbol, soccer, ¿verdad?, que casi siempre juegan bien los últimos 5 minutos de cada tiempo. Tú puedes estar 40 minutos del partido viéndolo y parece que están dormidos. Pero los últimos 5 minutos es cuando se pone bueno. Así somos los seres humanos. El tema también puede ser así, que digas su nombre. El padre estuvo hablando 40 minutos y nada. Pues sí, pero los últimos 5 minutos se puso bueno. Bueno, lo que pasa es que todo, ¿verdad?, va a la conclusión, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo ves tú la realidad? Checa tú eso. Es más, la manera que tú estás viendo ahorita el tema es la manera como tú eres. No, es que el padre no sabe hablar bien. Ok, entonces tú ves siempre los TikToks, ¿verdad?, que duran 1 minuto. ¿Verdad? Entonces tu mente ya no está acostumbrada a pensar, ¿verdad? Los TikToks, ¿verdad?, te ayudan a ser una persona sin atención, una persona sin memoria, y una persona que no sabe interpretar. Alguien interpreta más por ti. ¿Sí saben que eso hacía los TikTok? La mente, ¿verdad?, crean esas rutas neuronales, como dicen los psicólogos. Pero bueno, ¿cómo ves tú la realidad? ¿Cómo ves tú la realidad? Con fe, con paz, ¿verdad? Vamos a aprender a ver con los ojos de Jesús. Ahorita les digo. Entonces, aquí entramos ya a la cuestión de la religión, ¿verdad? Hay muchas religiones porque interpretamos mal a Jesús. Tú eres un creyente, ¿verdad?, vienes a la iglesia, ¿verdad?, y entonces tú no le pones atención al Padre de lo que dice, ¿verdad?, sino que tú estás pensando, chihuahua, que este Padre otra vez está hablando, ya me cayó mal, ¿verdad? Y entonces tú sales de la iglesia y tú dices bueno, pues la misa estuvo mal. Terminas diciendo, ya no vengo a la iglesia, porque ese padre es malo. El asunto es que cuando te tocó aquí, ni siquiera pusiste esa atención, no supiste ni qué estaba diciendo. Últimamente me ha tocado, como es más, ayer y hoy,
recibí unos mensajes de algunas personas diciéndome cosas que nunca dije. Lo que pasa, lo que ya les dije, es que a veces lo que hacemos es esto, ¿verdad? Empezamos, a dar cuenta que esto es lo que habla uno, ¿verdad? Entonces tú escuchas hasta aquí. Hasta aquí escuchas nomás. Todo esto lo pones tú. Y esta última parte lo escuchaste también. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto no lo escuchaste tú. Esto lo pusiste tú. Por eso hay que escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos somos así. Si no, fíjense ustedes, empiezas a escuchar algo, te pasas la mayor parte pensando tú mismo o poniendo atención en otra cosa, y al final tú escuchas lo último que dijo el Padre. Entonces, si tú te fijas, de aquí hasta acá, nomás viste lo primero y lo último, y no supiste qué dijo aquí. Y sin embargo, al final, tú vas a decir, oh, ¿estuvo bien o estuvo mal? ¿Verdad? ¿Estuvo mal o estuvo bien? Pero en verdad esto de que estuvo bien o estuvo mal, no fue el Padre, sino fue tú. A mí me ha tocado que la gente me dice cosas que nunca dije, la verdad es tú. Y ahora, eso nunca lo dije en mi vida. Pero no te lo diste. Porque no ponemos atención. ¿Cuánta gente yo he visto, verdad? Que empieza la homilía y la gente está con el celular. La misa estuvo bien aburrida. Chiva, pero si los 15, 20 minutos que el padre estuvo hablando, estuvo viendo el celular. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué interpretamos mal a Jesús, verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no le ponemos atención a lo que dice Jesús. ¿Me entienden? Si no le ponemos atención. ¿Por qué hay tantas religiones en la actualidad, verdad? ¿Por qué? Porque el que hace las decisiones soy yo. El que piensa soy yo. O sea, yo pienso de acuerdo a cómo yo me siento, mi cultura, la edad, mi situación social, mis experiencias vividas, todo eso es aquí. Y entonces yo interpreto, ¿verdad? Por eso sí es bueno tener sus propios puntos de vista, ¿verdad? Pero por eso Jesús dice, ¿verdad?, que seamos sus seguidores. ¿Por qué? Porque Jesús, de alguna manera, te puedo decir así, Él pone las reglas de la interpretación. ¿Está bien? Es Jesús el que pone las reglas. Lo vamos a ver entonces aquí, ¿verdad? Número 5, para no equivocarnos, hay que acercarnos a la iglesia. Ese es el problema que tenemos mucho actualmente, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad?, no viene a la iglesia y dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo me confieso aquí con Dios. ¿Y quién te dijo eso? ¿Verdad? ¿Por qué nos equivocamos tanto en la actualidad? Porque interpretamos nosotros solos. Cuando tú interpretas solo, es decir, no sigues a Jesús, entonces lo vas a interpretar de acuerdo a tu punto de vista. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros sigamos a la iglesia. Por eso siempre se nos pide que vengamos a la iglesia. Y lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, que lo primero que entendieron los primeros discípulos era, tenemos que vivir en comunidad. Porque si no, te vas a equivocar muchas veces. Muchas veces. ¿Verdad? Muy bien, muchas gracias por estarnos viendo. Yo sé que estos temas no son muy motivadores, ¿verdad? Yo no soy un gran motivador, ¿verdad? Pero solamente yo estoy dando una clase, ¿verdad? Si alguien gusta, ¿verdad?, estamos hablando un poco sobre la interpretación o ver con los ojos de Jesús, ¿verdad? Porque esto es fundamental, ¿verdad? Si tú no ves con los ojos de Jesús, ¿verdad?, no vas a poder ser un buen seguidor de Jesús. Porque en la actualidad ahora cada quien... Porque hay muchos que ya no creen en Dios. ¿Por qué? Porque ellos se interpretan a su manera. Porque ellos viven solos y ellos piensan que lo que piensan está correcto. Y la mayoría de las veces nosotros los seres humanos, cuando vivimos solos, nos equivocamos mucho. ¿Por qué?
creamos muchos sesgos cognitivos, es decir, nomás sabemos una parte y la otra parte y lo demás yo lo creo. Y yo creo que eso es lo que están diciendo y son puras mentiras, ¿verdad? Entonces, acercarnos a la iglesia. Vamos a ver cuál fue la experiencia de los apóstoles. Fíjense primero. Entonces, si tú quieres ser un buen cristiano, tú tienes que seguir a los que saben. Tú tienes que seguir primero a Jesús. Porque dices tú, no, sí, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy cristiano. Bueno, y sigues a Jesús. Ah, no me sigo yo solo. Ah, eso está muy bueno, ¿verdad? Qué bueno que te sigues tú solo. Somos los más mentirosos del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos seguimos nosotros solos. Decimos que somos cristianos, pero la verdad no. O sea, nosotros nos seguimos nosotros solos, ¿verdad? Por ejemplo, dice en el Evangelio, en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14, ¿verdad? Es decir, estamos viendo cuál fue la interpretación que hicieron las primeras comunidades acerca de lo que Jesús les decía. Hechos 1:14 dice, todos se reunían siempre para orar. ¿Qué dice? Todos ellos se reunían siempre para orar. Los apóstoles, con algunas mujeres como María. Imagínense que está rezando, ya no rezas el rosario, sino que estaba rezando con la Virgen María. Por eso dicen que rezar el rosario no es rezarle a la Virgen, sino rezar con la Virgen María a Jesús. ¿Sí sabían eso? Entonces, rezar el rosario no es rezarle a María, no es rezarle a María, es rezar con María a Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14, dice esto. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Hechos 1, 14. Dice, todos ellos se reunían siempre. Hechos 2, 43. Esa era la interpretación que hacían las primeras comunidades. Por eso yo le creería más a la interpretación que hacían las primeras comunidades como Hechos de los Apóstoles, a creerle a las interpretaciones que hace un pastor, ¿verdad? 2000 años después. Yo prefiero mejor, de preferencia, pues prefiero mejor al que está más cerca, Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de las iglesias protestantes nunca leen Hechos de los Apóstoles ni las cartas católicas? Porque esos les echan por tierra todas sus enseñanzas. Porque ellos enseñan que lo más importante es lo que tú crees de Jesús. Y sin embargo no es así, sino es lo que la comunidad experiencia, eso es lo más importante. Hechos de los Apóstoles 1:14. Ahora fíjense lo que dice Hechos de los Apóstoles 2:43. Dice esto. Dice, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo tenían y repartían el dinero con las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Desde el punto de vista humano, necesitas la comunidad, porque la comunidad, ¿verdad? Con el apego a la comunidad, ¿verdad? Tú produces oxitocina, ¿verdad? Y eso te hace sentirse también mejor, que es la que contrarresta la depresión, ¿no? Bueno, entonces, ese es el número 2:43-47. Dice que se reunían todos los días. También lo vimos en Hechos de los Apóstoles 1:14. Ahora vamos a ver Hechos 15:28. ¿Qué dice Hechos 15:28? Dice esto. Dice, bueno, empezamos del 15:22. Dice, los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia, volvemos otra vez a la comunidad, decidieron escoger algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía. Perfecto.
Ahora, entonces la comunidad, importante, ¿verdad? Si tú dices que tú interpretas bien la Biblia y todo eso, te equivocas. Si no estás en la comunidad, te equivocaste completamente. ¿Por qué? Porque tú estás leyendo y luego pones lo que tú piensas, ¿verdad? Y después interpretas. Entonces, estás haciendo una interpretación, ¿verdad?, personal y muchas veces egoísta. Muy bien. Entonces, para interpretar bien, tenemos primero que estar en la comunidad. Segundo, ¿verdad?, dentro de la comunidad hay gentes que se encargan de la interpretación. Fíjense lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 28, dice esto. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Están hablando los apóstoles. Dice, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga aparte de estas cosas necesarias. Palabra de Dios. 15:28. Dice, los apóstoles y el Espíritu Santo en el mismo nivel. ¿Pero por qué? Porque Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, en el verso 20, dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, ¿verdad? Es decir, yo les doy el poder para que, ¿verdad?, para que interpreten, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Dios está con nosotros. Por eso dice nosotros, el Espíritu Santo y nosotros. Ahí es donde viene el poder de la interpretación. ¿Verdad? Lo vemos en Hechos 15:28. Dice, el Espíritu Santo y nosotros. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué nos basamos en la Iglesia Católica para saber que la interpretación que hacemos de la Biblia y de la vida es la correcta de acuerdo a Jesús? Y ver con los ojos de Jesús es basado en los Evangelios, pero de una manera un poquito concreta en Hechos 15:28. El Espíritu Santo y nosotros. Es decir, que la iglesia tiene el poder, ¿verdad?, porque Jesús se lo dejó. Tiene la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que puede interpretar, ¿verdad?, bien a los ojos, con los ojos de Jesús? La comunidad de los creyentes, que después se llamará la Iglesia Católica, que es de donde nosotros venimos. Entonces, no es pretensión, es historia. Simplemente. ¿Verdad? Muy bien, pues y en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad?, recuerden, importantísimo, ¿verdad?, para ver con los ojos de Jesús tenemos que interpretar a los ojos de la Iglesia, ¿verdad? Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 84-85, déjenme ver qué dice. El 84 dice, el depósito sagrado de la fe, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unidos a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre los pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Es el número 84 del Catecismo de la Iglesia. Y el número 85 dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Estamos en el número 85. Catecismo de la Iglesia Católica. Dice otra vez, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Catecismo de la Iglesia 85. También pueden leer el número 109 al 118, ¿verdad?, que habla sobre lo que creemos, ¿verdad? 109 al 118. Sí,
que habla sobre el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura, ¿verdad? Pero que está dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo poder ver con los ojos de Jesús, ¿verdad? La interpretación, ¿verdad?, se hace a partir, ¿verdad?, de lo que Dios dejó, ¿verdad? Lo podemos ver en Mateo 20, 28, Hechos de los Apóstoles 2, 43, 47, Hechos 15, 28, Hechos 1, 14, y también en el Catecismo de la Iglesia, en el número 84, 85, especialmente el 85, y también en los números 109 al 118. Esta es teología pura. Esto es la Iglesia. Esto es en lo que creemos, ¿verdad? Entonces, ojalá, ¿verdad?, que este repaso, ¿verdad?, desde lo psicológico y filosófico, ¿verdad?, que llegamos hasta la iglesia, nos recuerde, ¿verdad?, que la verdadera interpretación de la vida la encontramos en Jesús, en un corazón sencillo, amoroso, ¿verdad? ¿Por qué Jesús veía bien la humanidad? Porque Él tenía un corazón sencillo, amoroso, misericordioso. Si tú quieres, ¿verdad?, ver la vida, ¿verdad?, de una manera bonita, tú tienes primero que tener los sentimientos bonitos. Por eso hay que checarse. Checa. Si tienes problemas y todo eso, elimínalos. Trata de no ser víctima, ¿verdad? La gente en la actualidad se hace víctima porque quiere que todo el mundo los consuele, que todo el mundo les diga. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de llamar la atención más que a través de la victimización. No. Crea tu propia historia. Crea la mejor historia de tu vida. La mejor interpretación que nosotros podemos hacer de Jesús es ser felices. Porque el que tiene felicidad en su corazón da felicidad a los demás. Por eso dicen que no puedes dar lo que no tienes. La autoestima no se basa en qué me dieron o qué logré, sino en cómo estoy viendo la vida. Por eso tienes que aprender a ver, ¿verdad? Y tienes que aprender también a sanar interiormente. Sana. Si hay problemas, si la gente te hizo daño, ¿verdad?, quítalo de ahí para que puedas ser feliz. La interpretación, ¿verdad?, hay que ver con los ojos de Jesús. Si viéramos con los ojos de Jesús, ¿verdad?, como leímos en Romanos 13, del 8 al 10, hombre. ¿Por qué creen que en la actualidad andan ahorita, ¿verdad?, las leyes ahorita detrás de todos los inmigrantes, ¿verdad? Porque no tenemos un corazón bueno. Tenemos muchos valores de discriminación, de racismo, de envidia, de egoísmo. Y todo eso hace que crees leyes injustas, ¿verdad? Porque dicen que la ley no es la injusta o es la justa, es la manera como tú la interpretas, la manera como tú la ves. Y si tú la ves con los ojos de Jesús, va a ser bonito. Pero si tú los ves con tus ojos de enojo, de envidia, de egoísmo, ¿verdad?, aprende a ver. Ponte en diferentes esquinas de tu vida y checa que las cosas no se ven iguales. ¿Desde dónde tú estás viendo tu realidad? ¿Desde el sufrimiento? ¿Desde la alegría? ¿Desde la positivo? ¿Desde Jesús? ¿Desde dónde estás viendo tú la vida? Ahorita en la actualidad, como la gente ya no cree en Dios, pues la ve desde el dinero, la ve desde la preocupación por gastar, ¿verdad? Desde ahí la ven. Por eso se andan peleando todos contra todos, ¿verdad? Vamos a pedir a Dios que nos ayude a ver con sus ojos. Por eso decía Jesús que viendo no vemos, porque no vemos con sus ojos, ¿verdad? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Ojalá que te sirva, ojalá que te ayude mucho, ¿verdad? Y sé feliz, para que hagas feliz a los demás. Muy bien, ahí nos guachamos, nos vemos. Cuídense mucho, sean felices. Miren, acá está su Señor. Señor, ¿qué te pareció el tema de hoy? No me repruebes. Muy bien. Bueno, aquí está el tema. Sean felices, échenle ganas. Disfruten ahorita que tienen tiempo, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Bendiciones, cuídense mucho.
A ver, vamos a verlos de diferentes esquinas, como dijimos. Aquí está. Bendiciones, ahí nos vemos.